Bienvenidos una vez más a su canal predilecto, el santuario donde desentrañamos los secretos más jugosos, los romances más apasionados y los momentos más impactantes de nuestras telenovelas turcas favoritas. Hoy tenemos un vídeo explosivo que va a incendiar las redes sociales, porque vamos a abordar un tema que ha hecho temblar los cimientos del mundo del espectáculo turco, un rumor que ha escalado hasta convertirse en una verdadera obsesión para los fans más acérrimos, el supuesto pacto secreto entre Kerem Bürsin y Hande Erçel que podría haber desencadenado su boda, o al menos, influido significativamente en la percepción pública de su relación. Sí, lo sabemos, es un tema sumamente delicado, pero vamos a analizarlo con lupa de detective experimentado, investigando a fondo cada uno de los indicios, las declaraciones y las pistas que nos han dejado estos dos talentosos y carismáticos actores. Así que prepárense para un viaje lleno de intriga, romance, especulaciones y, quién sabe, quizás alguna que otra revelación sorprendente. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este torbellino de información, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos. Estamos aquí con la pala y el pico para traerles las últimas noticias y los análisis más profundos y perspicaces del fascinante mundo de las series turcas. Además, al suscribirse, YouTube les avisará en el instante en que subamos contenido nuevo, y créanme, estamos preparando cosas realmente muy emocionantes para todos ustedes. Y ahora sí, sin más preámbulos ni rodeos innecesarios, vamos a desentrañar este misterio que tiene a medio mundo en vilo. Todo comenzó como suele suceder en estos casos, con el boom mediático sin precedentes de Sen Kalkam, o Love is in the Air para el público de habla inglesa, una serie que no solo conquistó el corazón de Turquía, sino que se extendió como la pólvora por todo el mundo, incluyendo por supuesto nuestro querido continente latinoamericano. Era, en esencia, una comedia romántica, un género que siempre cuenta con una legión de seguidores fieles, pero Sen Kalkam tenía algo especial, un ingrediente secreto que la diferenciaba del resto. Tenía química palpable, tenía magia en cada fotograma, y sobre todo, tenía a Hande Erçel y Kerem Bürsin como protagonistas absolutos, interpretando a Eda YLDZ y Serkan Bolat, dos personajes que parecían haber sido diseñados para complementarse a la perfección, dos almas gemelas predestinadas a encontrarse incluso si el destino, en su inescrutable sabiduría, les ponía 1000 obstáculos en el camino. La serie, para refrescar un poco la memoria, nos contó la entrañable historia de Eda, una joven florista llena de sueños y aspiraciones que anhela estudiar arquitectura en Italia, pero que ve sus planes frustrados abruptamente cuando Serkan, un exitoso y frío arquitecto, la priva de su beca. Consumida por la rabia y el deseo de venganza, Eda lo confronta, pero una serie de circunstancias rocambolescas los lleva a un peculiar y poco convencional acuerdo: fingir ser pareja durante un periodo de 2 meses. Lo que comienza como una simple farsa, una pantomima sin mayores pretensiones, poco a poco se va transformando en algo mucho más real y profundo, desafiando sus propias convicciones arraigadas y abriendo sus corazones, de manera casi involuntaria, al amor verdadero. Pero aquí, damas y caballeros, es donde la cosa se pone realmente interesante. La química incandescente entre Hande y Kerem no solo era palpable en la pantalla, traspasando la cuarta pared, sino que también se extendía fuera de ella, contagiando el ambiente y alimentando las fantasías de los fans. Los rumores persistentes de un romance ardiente entre los protagonistas comenzaron a circular con fuerza inusitada, alimentados, como combustible a la hoguera, por sus interacciones juguetonas en las redes sociales, sus miradas cómplices y llenas de significado, y sus apariciones públicas juntos, que parecían cuidadosamente orquestadas. Al principio, como era de esperarse, ambos negaron rotundamente cualquier tipo de relación sentimental, insistiendo una y otra vez en que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo, unidos por un fuerte vínculo profesional. Sin embargo, la presión mediática, avivada por la sed insaciable de los fans, era cada vez mayor, casi insoportable. Finalmente, en abril de 2021, Hande y Kerem hicieron oficial lo que ya era un secreto a voces: confirmaron su relación con una publicación idílica en Instagram durante un viaje paradisíaco a las Islas Maldivas. La noticia, como era de esperar, causó furor en las redes sociales, convirtiéndolos instantáneamente en la pareja del momento, el nuevo paradigma del amor turco. Todos celebraron su amor, extasiados ante la perspectiva del siguiente paso lógico: la boda de ensueño. Pero, ¿y si todo este romance de cuento de hadas, o al menos la forma en que se desarrolló y evolucionó, estuviera basado en un pacto secreto cuidadosamente elaborado? Aquí es donde entran en juego las teorías conspirativas más descabelladas y las especulaciones más audaces.
Algunos fans con la imaginación desbordada creen fervientemente que Hande y Kerem, o mejor dicho, sus representantes y las productoras que estaban detrás del éxito arrollador de Senkalkam, llegaron a un acuerdo confidencial para potenciar aún más la serie y aumentar exponencialmente su popularidad. La idea, según estas teorías, era sorprendentemente simple: fingir un romance creíble para atraer a un mayor número de espectadores y generar un interés mediático aún más intenso. Una estrategia de marketing ciertamente arriesgada, pero que al parecer funcionó a la perfección, catapultando la serie a niveles de audiencia estratosféricos. Los defensores de esta teoría, que parecen sacados de una película de espías, se basan en varios argumentos que consideran irrefutables. En primer lugar, la confirmación oficial de su relación coincidió sospechosamente con el momento de mayor éxito de la serie, cuando la fiebre por Senkalkam estaba en su punto álgido. En segundo lugar, la forma en que manejaron su romance, siempre muy controlado y mediatizado, como si estuvieran siguiendo un guión preestablecido, parecía más una campaña publicitaria bien orquestada que una relación genuina y espontánea. Y en tercer lugar, la repentina e inesperada ruptura de la pareja en enero de 2022, justo después de que la serie llegara a su fin, despertó aún más sospechas y alimentó las llamas de la conspiración. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Existía realmente un pacto secreto entre Hande y Kerem, un acuerdo tácito para mantener la ilusión del romance? La verdad es que no lo sabemos con certeza absoluta. Ninguno de los dos actores ha confirmado ni negado jamás esta información, manteniendo un silencio sepulcral al respecto. Sin embargo, hay algunos indicios, algunas señales sutiles, que nos hacen pensar que podría haber algo de verdad en esta historia. Por ejemplo, en una entrevista concedida a un medio turco, Kerem declaró que su relación con Hande era muy especial y que la admiraba profesionalmente. Una declaración que para algunos sonó más a una relación de negocios, a una sociedad estratégica, que a un romance apasionado y desenfrenado. Además, varios medios de comunicación turcos informaron en su momento que Hande y Kerem tenían un contrato vinculante con la productora de la serie que les obligaba a mantener una imagen de pareja ante el público, al menos durante el tiempo que durara la emisión de Senkalkam. Pero no todo son teorías conspirativas y especulaciones sin fundamento. También hay quienes creen firmemente que Hande y Kerem se enamoraron de verdad, genuinamente, durante el rodaje de Senkalkam, y que su relación fue auténtica, sincera y desprovista de cualquier tipo de manipulación o estrategia comercial. Estos fans, aferrados a la idea del amor verdadero, argumentan que la química entre los actores era innegable, que sus sentimientos eran reales y que las miradas que se dedicaban eran la prueba irrefutable de su amor. Además, recuerdan que Hande y Kerem pasaron mucho tiempo juntos, no solo en el set de grabación, sino también fuera de él, compartiendo momentos especiales, disfrutando de la compañía del otro y apoyándose mutuamente en sus proyectos personales. Otra serie turca que también generó una gran expectación con respecto a la vida personal de sus protagonistas, aunque en menor medida, fue Erkenci o Pájaro Soñador, protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman. Si bien no hubo un pacto secreto tan evidente como el que se rumorea entre Hande y Kerem, la intensidad de su química en la pantalla generó una gran especulación sobre un posible romance en la vida real, llegando incluso a hablarse de planes de boda. Erkenci es una comedia romántica que cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora que trabaja en una tienda de comestibles y que por una serie de circunstancias fortuitas, termina trabajando en una agencia de publicidad donde conoce a Can, el hijo del dueño, un fotógrafo aventurero y carismático que regresa a Estambul para tomar las riendas del negocio familiar. La serie explora la relación entre Sanem y Can, llena de malentendidos hilarantes, secretos a medias y situaciones cómicas, pero también de una gran pasión y deseo mutuo. La química entre Demet y Can era innegable y sus escenas juntos eran pura magia, capaces de electrizar al espectador. Esto, sumado a sus constantes interacciones en redes sociales y sus apariciones públicas juntos, alimentó los rumores de un posible romance. Sin embargo, al igual que con Hande y Kerem, Demet y Can siempre negaron cualquier relación sentimental, insistiendo en que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo. Pero a diferencia del caso anterior, en este caso, la especulación no derivó en una confirmación oficial de romance, dejando a los fans con la miel en los labios. Otro ejemplo de serie turca donde la línea entre la ficción y la realidad se difuminó peligrosamente fue Aşk Laftan Anlamaz, o Hayat, Amor sin palabras, protagonizada por Hande Erçel y Burak Deniz. La serie narra la historia de Hayat, una joven que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en una empresa textil, y Murat, el heredero de la empresa, un hombre serio y distante que se enamora de ella sin saber su verdadera identidad.
La serie tuvo un gran éxito gracias a su trama divertida y romántica, pero también gracias a la química innegable entre Andy y Burak, quienes lograron transmitir la pasión y el deseo de sus personajes de una manera muy creíble. Aunque no hubo rumores de romance tan fuertes como en el caso de Senkalkam, la relación entre Andy y Burak siempre fue objeto de interés mediático. Volviendo al tema central, la verdad es que independientemente de si existió o no un pacto secreto, la relación entre Andy y Kerem generó una gran expectación y contribuyó de manera significativa al éxito de Senkalkam. La serie se convirtió en un fenómeno mundial, y Andy y Kerem se consagraron como dos de los actores turcos más populares y cotizados del momento. Así que, ¿cuál es la verdad definitiva? Quizás nunca lo sepamos con certeza. Quizás Andy y Kerem nos estén guardando un secreto que solo ellos conocen. O quizás simplemente su relación fue una historia de amor que llegó a su fin, como tantas otras. Lo que sí es cierto es que su historia seguirá siendo objeto de debate y especulación durante mucho tiempo. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta investigación exhaustiva sobre el supuesto pacto secreto entre Andy y Kerem. Nos encantaría saber su opinión. ¿Creen que existió realmente un acuerdo entre ellos? ¿O creen que su relación fue auténtica y sincera? Déjenos sus comentarios abajo, queremos saber qué piensan. Y no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Estaremos trayéndoles más secretos, romances y dramas del mundo de las series turcas. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima. Recuerden, denle me gusta, compartan este vídeo y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo.